bienvenidos a este espacio donde exploramos los casos más estremecedores de la historia criminal, aquellos que nos hacen cuestionar los límites de la mente humana y nos obligan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Hoy nos adentramos en una historia tan perturbadora como difícil de asimilar, un caso que conmocionó a Estados Unidos y dejó a la opinión pública con más preguntas que respuestas. Se trata del crimen cometido por Debra Jeter, una madre cuya decisión de atacar a sus dos hijas marcaría un antes y un después en la manera en que entendemos los riesgos de la salud mental desatendida y los vacíos en el sistema judicial. Para entender este caso, es necesario remontarnos al entorno familiar en el que creció y vivió Debra. Era una mujer de Texas, aparentemente común, casada con Lester Jeter, con quien tuvo dos hijas, Kirsten, la mayor, y Kelsey, la menor. A simple vista, su familia no parecía diferente a tantas otras. Sin embargo, bajo la superficie, la vida de Debra estaba marcada por episodios de inestabilidad emocional y serios problemas psicológicos que nunca fueron tratados de manera efectiva. Con el tiempo, estos problemas se convirtieron en una bomba de tiempo. Los primeros indicios de desequilibrio mental aparecieron años antes del crimen. Debra había intentado suicidarse, dejando a sus hijas traumatizadas y bajo la sombra de la incertidumbre. Su esposo, preocupado por la seguridad de las niñas, inició un proceso legal para limitar el contacto con su madre. En ese entonces, el sistema judicial tuvo que decidir si era seguro o no permitirle a Debra convivir con sus hijas. Esa decisión, que parecía menor en aquel momento, terminaría teniendo consecuencias fatales. La batalla por la custodia fue larga y complicada. Lester, el padre de las niñas, alegaba que la salud mental de Debra la hacía incapaz de cuidar a sus hijas sin supervisión. Sin embargo, Debra luchaba por mantener el vínculo con ellas, insistiendo en que podía ser una madre presente. El 4 de junio de 2009, apenas un día antes de la tragedia, un juez determinó que Debra podía pasar tiempo a solas con sus hijas. Para ella, esa decisión parecía una victoria, una oportunidad de demostrar que aún podía ser una madre normal, aunque en realidad, representaba la apertura de un peligro que nadie supo anticipar. El siguiente día, la ilusión de una visita materna se convirtió en el inicio de una pesadilla indescriptible. El 5 de junio de 2009 quedaría marcado como el día en que Debra ejecutó el acto más atroz imaginable para una madre. Ese día, recogió a sus hijas, Kirsten y Kelsey, para lo que debía ser un encuentro de convivencia. Nadie podía prever que Debra las llevaría a un lugar abandonado, lejos de testigos, lejos de ayuda y con un solo propósito en mente: arrebatarles la vida. La casa donde sucedería todo se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más crueles de la historia reciente. El trayecto hacia aquella casa abandonada fue silencioso. Kirsten y Kelsey, acostumbradas a las tensiones entre sus padres, quizás no sospecharon nada extraño. Después de todo, eran adolescentes que solo querían pasar tiempo con su madre. Lo que no sabían era que en el bolso de Debra había un cuchillo afilado, el arma que utilizaría para ejecutar un acto que no tenía marcha atrás. Ese viaje fue, literalmente, un camino hacia la oscuridad. Al llegar a la casa abandonada, Debra comenzó a cambiar de actitud. Sus hijas, al notar algo extraño, seguidamente sintieron miedo. Los testimonios posteriores revelaron que no hubo un conflicto previo, sino un ataque directo. Debra desató su furia de manera súbita y violenta, blandiendo el cuchillo contra sus propias hijas. Kirsten, la hija mayor, intentó defender a su hermana, luchando desesperadamente por detener a su madre. El ataque fue brutal, con cuchilladas que alcanzaron zonas vitales. Kelsey, la menor, no tuvo oportunidad, cayó víctima de las heridas profundas infligidas por quien debía protegerla. Kirsten, en cambio, aunque gravemente herida en el cuello y en otras partes del cuerpo, sobrevivió lo suficiente para convertirse en testigo de la tragedia que jamás olvidaría.
Lo más perturbador es lo que ocurrió después. Tras atacar a sus hijas, Debra no intentó escapar ni ocultar el crimen. En lugar de eso, tomó su teléfono y llamó al 911. En la grabación, que posteriormente sería pública, se escucha a Debra admitir lo que había hecho, pidiendo ayuda para Kirsten, quien aún luchaba por su vida. Cuando los servicios de emergencia llegaron, encontraron una escena devastadora. En el suelo, Kelsey yacía sin vida, mientras que Kirsten, gravemente herida, fue trasladada de inmediato a un hospital donde, contra todo pronóstico, logró sobrevivir. Esa supervivencia sería crucial no solo para el esclarecimiento del caso, sino también para darle voz a la tragedia que vivió. Kirsten se convirtió en la pieza clave para entender lo ocurrido dentro de aquella casa abandonada. La noticia rápidamente se propagó por todo Texas y posteriormente por el resto del país. Una madre había asesinado a una hija y había intentado acabar con la otra, en un acto que parecía no tener explicación. ¿Qué llevó a Debra Jeter a cometer semejante crimen? Estas preguntas comenzaron a debatirse en tribunales, medios de comunicación y en la mente de todos aquellos que escuchaban el caso. La llamada al 911 realizada por Debra Jeter es uno de los elementos más estremecedores de este caso. En esa conversación, la voz de una madre que acababa de apuñalar a sus hijas revela una frialdad desconcertante. Ella admite lo que hizo, describe la condición de las niñas y pide asistencia médica. No se percibe en su tono ni pánico, ni arrepentimiento inmediato, sino una especie de resignación helada que dejó a los operadores y a todos los que escucharon la grabación con un nudo en la garganta. En la grabación, Debra dice que una de sus hijas ya no respira y que la otra aún está viva, pero muy herida. Lo impactante es cómo explica lo sucedido, como si estuviera relatando un accidente y no un acto intencional. Este detalle causó un fuerte impacto en la opinión pública, porque mostró a una mujer que no parecía totalmente consciente del horror que había causado o que, por el contrario, lo asumía con una normalidad que resulta aún más perturbadora. Los paramédicos llegaron con rapidez al lugar indicado. Allí se encontraron con una escena que marcaría sus memorias para siempre. La pequeña Kelsey, de tan solo 12 años, estaba sin vida, mientras que Kirsten, de 13, aún respiraba débilmente. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, y las heridas en su cuello y pecho evidenciaban la violencia del ataque. El padre de las niñas, Lester Jeter, recibió la llamada que ningún padre debería recibir jamás. Le informaron que una de sus hijas estaba muerta y que la otra luchaba por su vida en un hospital. La conmoción lo dejó destrozado. Él había advertido sobre el peligro que representaba Debra, había pedido en múltiples ocasiones que se limitaran las visitas, pero el sistema no lo escuchó lo suficiente. El dolor se mezcló con la impotencia de saber que, tal vez, todo pudo haberse evitado. Mientras Kirsten era sometida a cirugías de emergencia, la comunidad entera se volcó en apoyo. Amigos, vecinos y conocidos de la familia expresaban su incredulidad. Nadie podía comprender cómo una madre podía atacar de esa manera a sus hijas. Los titulares de los periódicos y noticieros hablaban de la madre asesina de Texas, y pronto el caso se convirtió en un debate sobre la salud mental y los vacíos en el sistema de protección infantil. La condición de Kirsten se mantuvo crítica durante varios días, pero contra todo pronóstico, sobrevivió. Su fortaleza fue catalogada como un milagro por los médicos. La adolescente se convirtió en una voz clave, aunque indirecta, para la reconstrucción de los hechos. Su supervivencia también hizo posible que el caso no quedara en silencio, porque ella representaba la esperanza dentro de una tragedia inconmensurable. El interrogatorio a Debra después de su arresto no arrojó respuestas claras. Cuando se le preguntaba por qué lo hizo, sus respuestas eran vagas, contradictorias o simplemente carentes de sentido.
Lo cierto es que Debra nunca ofreció una explicación contundente que justificara su crimen. Los medios de comunicación comenzaron a escarbar en el pasado de Debra. Salieron a la luz sus intentos de suicidio, los reportes sobre su inestabilidad mental y los múltiples procesos legales que había enfrentado en torno a la custodia. Cada nuevo dato parecía confirmar que existían señales de alerta que fueron ignoradas. La sociedad comenzó a cuestionar duramente a los jueces y al sistema que permitió que aquella mujer tuviera acceso a las niñas sin supervisión. El impacto social de este caso fue inmediato. Muchas organizaciones comenzaron a exigir revisiones más estrictas en los procesos de custodia, sobre todo cuando existen antecedentes de salud mental. La tragedia de Kelsey se convirtió en un ejemplo doloroso de lo que puede ocurrir cuando se priorizan los derechos de los padres sobre la seguridad de los hijos. Fue una lección aprendida a un precio demasiado alto. Por otro lado, la historia también se convirtió en un tema de conversación sobre el amor filial y la traición más extrema. ¿Cómo es posible que una madre, la figura protectora por excelencia, se convierta en el verdugo de sus propios hijos? Psicólogos, criminólogos y especialistas en conducta pasaron meses tratando de encontrar una respuesta a esa pregunta, aunque muchos coincidieron en que la mente de Debra estaba profundamente quebrada mucho antes de aquel fatídico día. Con Debra bajo custodia, Kirsten en recuperación y la familia destrozada, el caso avanzaba hacia los tribunales. La justicia tenía que decidir cómo juzgar a una mujer que había arrebatado la vida de su hija y había intentado hacer lo mismo con la otra. La nación entera esperaba respuestas, y el juicio que se avecinaba prometía ser uno de los más seguidos de la década. El proceso judicial contra Debra Jeter comenzó con una enorme expectación. La noticia ya había recorrido todo Estados Unidos y el mundo, por lo que cada audiencia era seguida de cerca por los medios. La primera pregunta que surgía era si Debra sería acusada de asesinato capital, un delito que en Texas puede llevar a la pena de muerte. El fiscal estaba decidido a presentar el caso con la mayor dureza posible, pues el crimen había sido premeditado y ejecutado con extrema violencia. La defensa de Debra, por su parte, intentó argumentar que su estado mental era un factor determinante. Sus abogados alegaron que ella no estaba en pleno uso de sus facultades cuando cometió el crimen, y que lo que había sucedido era consecuencia de un colapso psicológico. Sin embargo, para la fiscalía, esto no era suficiente para justificar lo ocurrido. El hecho de que ella hubiera planeado llevar a las niñas a un lugar apartado y escondido ya mostraba un grado de premeditación que no podía pasarse por alto. La voz de Kirsten, aunque no fue escuchada directamente en el tribunal en aquel momento debido a su edad y al trauma, estuvo presente en todo el proceso. Los testimonios médicos confirmaron que las heridas que sufrió fueron infligidas con intención de matar, y que su supervivencia fue prácticamente un milagro. Esto fortaleció el caso de la fiscalía, demostrando que no había sido un arrebato momentáneo, sino un acto consciente. En medio del juicio, se reveló que Debra había aceptado un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de asesinato y de intento de asesinato. Esta decisión evitó la posibilidad de enfrentar la pena de muerte. Con el acuerdo, Debra sería condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Muchos lo vieron como una forma de evitar revictimizar a Kirsten, pues un juicio largo habría significado exponerla a recordar los momentos más traumáticos de su vida. Cuando Debra fue interrogada en la corte, no mostró grandes emociones. Admitió los cargos, pero sin lágrimas, sin súplicas y sin explicaciones claras. Para muchos, esa frialdad fue tan impactante como el crimen en sí. Algunos familiares expresaron su indignación, considerando que ni siquiera había demostrado arrepentimiento. Para la fiscalía, su comportamiento era la confirmación de que el castigo impuesto era el único adecuado. El padre de las niñas, Lester Jeter, estuvo presente en las audiencias. Con el rostro marcado por el dolor,
escuchó los detalles del crimen y las condiciones en las que su hija Kelsey perdió la vida. Lester declaró públicamente que había intentado advertir a las autoridades del riesgo que representaba Debra, pero nunca fue escuchado lo suficiente. Para él, el sistema judicial había fallado, y esa falla costó la vida de su hija menor. El veredicto fue un alivio para algunos y un trago amargo para otros. La sociedad se preguntaba si era justo que Debra evitara la pena de muerte. Sin embargo, los expertos coincidían en que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional era, en cierto modo, una condena peor, vivir el resto de sus días tras las rejas, sin libertad, sin la familia que destruyó y con el recuerdo perpetuo de lo que hizo. El juicio también puso sobre la mesa el debate sobre la salud mental y la responsabilidad criminal. ¿Hasta qué punto una persona con problemas psicológicos es plenamente consciente de sus actos? ¿Debe castigarse con la misma severidad a alguien que padece un trastorno? Estas preguntas quedaron abiertas, pero el tribunal dejó claro que, en este caso, el sufrimiento causado y la brutalidad del crimen pesaban más que cualquier posible diagnóstico. Kirsten, mientras tanto, seguía en proceso de recuperación. Sus heridas físicas sanaban poco a poco, pero las emocionales eran más profundas. Vivir sabiendo que su madre intentó matarla y que su hermana murió a su lado era un trauma difícil de superar. Sin embargo, rodeada de familiares y especialistas, comenzó un camino hacia la resiliencia que inspiró a muchos. El día de la sentencia, el silencio en la corte fue absoluto. El juez leyó la condena: cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Debra escuchó las palabras que sellaban su destino y apenas reaccionó. Mientras tanto, la familia de Lester lloraba en silencio, sabiendo que nada podría devolverles a Kelsey, pero al menos se había hecho justicia en nombre de ella. El caso de Debra Jeter se cerraba judicialmente, pero su eco resonaría por años. Los noticieros, documentales y programas de análisis criminológico lo tomarían como ejemplo de lo que puede suceder cuando la salud mental no se atiende adecuadamente y cuando el sistema judicial falla en proteger a los más vulnerables. El juicio fue el final de un capítulo legal, pero no el cierre del dolor que la familia seguiría cargando. De esa manera, Debra Jeter ingresó en prisión para pasar el resto de sus días. Nunca volvería a ver la libertad, y su nombre quedaría asociado para siempre con una de las tragedias más perturbadoras de la historia criminal en Texas. Mientras tanto, el legado de este juicio era una advertencia: los vacíos en el sistema pueden costar vidas, y la indiferencia frente a los problemas de salud mental puede transformarse en catástrofe. Tras la sentencia, la sociedad estadounidense se volcó en un intenso debate. No se trataba solamente de un crimen aislado, sino de un caso que ponía en evidencia fallas estructurales. La primera crítica apuntaba hacia el sistema de custodia. ¿Cómo fue posible que a una madre con antecedentes de intentos de suicidio y problemas emocionales graves se le concedieran visitas sin supervisión? La indignación creció a medida que más detalles salían a la luz. Los especialistas en derecho familiar comenzaron a cuestionar las políticas de custodia vigentes. Muchos afirmaban que, en la mayoría de los casos, los jueces tienden a favorecer el contacto entre padres e hijos sin analizar profundamente los riesgos. Para ellos, el caso de Debra Jeter era un ejemplo doloroso de cómo el deseo de mantener un vínculo puede tener consecuencias devastadoras cuando no se evalúan correctamente las condiciones psicológicas de los padres. Otro tema que surgió en el debate fue el de la salud mental. El caso de Debra reflejaba una verdad incómoda: muchas personas con enfermedades mentales graves no reciben la atención que necesitan, y en algunos casos, pueden convertirse en un peligro para ellos mismos y para otros. Los medios de comunicación también jugaron un papel fundamental en la manera en que la sociedad percibió el caso. Programas de televisión,
periódicos y portales digitales repetían una y otra vez la grabación de la llamada al 911, generando en la audiencia una mezcla de horror y fascinación. La imagen de una madre llamando con calma después de asesinar a su hija se convirtió en un símbolo del desconcierto humano frente a lo inexplicable. En Texas, comunidades enteras comenzaron a organizar charlas y foros sobre cómo detectar señales de alarma en personas con problemas emocionales. Se buscaba concientizar sobre la importancia de tomar en serio cada advertencia, cada intento de suicidio, cada episodio de inestabilidad. Porque detrás de esos comportamientos, si no se atienden, puede gestarse una tragedia como la que vivió la familia Jeter. La figura de Kirsten también comenzó a adquirir un papel importante en la narrativa social. La joven, que había sobrevivido a lo impensable, fue vista como un ejemplo de resistencia. A pesar del dolor, su recuperación fue seguida con interés por la prensa, que destacaba su fortaleza física y emocional. Kirsten representaba la luz en medio de la oscuridad, la voz que no se apagó a pesar del intento de su madre por silenciarla para siempre. El padre, Lester, se convirtió en una voz crítica del sistema judicial. En entrevistas y declaraciones públicas, expresó su frustración por no haber sido escuchado cuando pedía protección para sus hijas. Su testimonio fue clave para visibilizar cómo los tribunales a veces subestiman las advertencias de un progenitor. Lester insistía en que su lucha no era solo por su familia, sino por evitar que otras familias pasaran por lo mismo. En paralelo, las organizaciones defensoras de la infancia comenzaron a presionar por cambios en las leyes. Una de las propuestas más importantes fue la creación de evaluaciones psicológicas más estrictas y continuas para padres con antecedentes de problemas mentales, antes de otorgarles custodia o visitas sin supervisión. El caso Jeter se convirtió en un punto de referencia en muchas discusiones legislativas. El impacto internacional del caso también fue notable. En países de Europa y Latinoamérica, los medios recogieron la noticia y reflexionaron sobre cómo cada nación maneja los derechos de los padres frente a la seguridad de los niños. Lo que había sucedido en una pequeña comunidad de Texas se transformó en una advertencia global sobre los peligros de ignorar señales claras de inestabilidad emocional. La vida en prisión de Debra Jeter quedó bajo un manto de hermetismo. Aunque algunos reportes señalaron que se mantenía aislada y sin grandes incidentes, lo cierto es que su nombre desapareció del foco mediático poco después de la sentencia. El interés no estaba en ella, sino en las consecuencias del crimen y en el destino de su hija sobreviviente. A nivel cultural, el caso inspiró documentales, reportajes y debates académicos. Psicólogos forenses lo estudiaron como ejemplo de filicidio, es decir, el asesinato de los hijos por parte de sus padres. Este fenómeno, aunque raro, tiene antecedentes históricos, y cada caso abre nuevas preguntas sobre las motivaciones profundas que llevan a un padre o una madre a cometer semejante atrocidad. Así, el caso de Debra Jeter dejó de ser solamente la historia de una madre y dos hijas en Texas, para convertirse en un espejo de las fallas sociales, judiciales y médicas. La tragedia de Kelsey y la supervivencia de Kirsten transformaron un crimen en una lección dolorosa para todo un país y para el mundo entero. Al mirar hacia atrás, el caso de Debra Jeter no puede analizarse únicamente como un crimen aislado, sino como un cúmulo de factores que terminaron convergiendo en tragedia. La falta de atención adecuada a los problemas de salud mental, las decisiones judiciales apresuradas y el silencio frente a señales de alarma formaron un cóctel fatal que desembocó en la muerte de una niña y en el trauma de por vida de otra. La historia también nos obliga a pensar en la fragilidad de los lazos familiares. El amor de una madre hacia sus hijos suele considerarse incondicional y protector, pero en este caso se transformó en lo contrario, en un acto de violencia que rompió con toda lógica natural. Este contraste es lo que hace que el caso de Debra Jeter siga siendo tan impactante para la sociedad. El dolor de Kirsten es difícil de imaginar. Sobrevivió a un ataque brutal,
perdió a su hermana y enfrentó la realidad de que su propia madre fue la responsable. Sin embargo, su capacidad de seguir adelante y reconstruir su vida es un ejemplo de resiliencia que merece ser recordado. Su testimonio implícito nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede prevalecer. Uno de los testimonios más conmovedores en este caso fue el de un paramédico que estuvo en la escena. Él relató que nunca olvidaría la mirada de Kirsten mientras luchaba por respirar. Dijo que, a pesar del dolor y las heridas, en sus ojos había un brillo que pedía ayuda, un destello de vida que se negaba a apagarse. Ese recuerdo lo acompañó durante toda su carrera, y lo convirtió en un símbolo del valor de la intervención médica rápida. Otro testimonio importante fue el de un vecino de la familia, que describió a Kelsey como una niña alegre, llena de energía y con sueños de convertirse en maestra. La comunidad la recuerda como una víctima inocente que no tuvo oportunidad de defenderse. Su memoria sigue viva en quienes la conocieron, y su nombre se convirtió en una bandera contra la negligencia en los procesos judiciales de custodia. La figura de Debra, en cambio, genera un debate más complejo. Algunos la ven como un monstruo imperdonable, otros, como una mujer enferma que nunca recibió la ayuda que necesitaba. Ambas miradas coexisten y reflejan lo difícil que es juzgar a una persona en la intersección entre el crimen y la enfermedad mental. Sin embargo, lo que nadie discute es que sus actos son injustificables. El caso también dejó una lección clara sobre la importancia de escuchar a quienes piden ayuda o expresan advertencias. Lester Jeter, el padre, había alertado en múltiples ocasiones sobre el peligro. Si esas advertencias hubieran sido atendidas, tal vez Kelsey estaría viva. La negligencia institucional se convirtió en un actor silencioso pero determinante en esta tragedia. La reflexión también toca a cada uno de nosotros como sociedad. ¿Qué hacemos cuando alguien cercano muestra señales de inestabilidad? ¿Las ignoramos, las minimizamos o actuamos para buscar ayuda? El caso Jeter nos recuerda que la indiferencia puede tener un costo altísimo, y que la prevención siempre es mejor que la reacción tardía. Con el paso de los años, el nombre de Debra Jeter seguirá siendo sinónimo de horror. Pero también debemos recordar los nombres de sus hijas, especialmente el de Kelsey, quien perdió la vida, y el de Kirsten, quien sobrevivió. Ellas son las verdaderas protagonistas de esta historia, una que no pudo salvarse y otra que se convirtió en símbolo de fortaleza. El eco de este caso sigue vivo en documentales, artículos y debates académicos. No es solamente una historia de crimen, sino una advertencia para padres, jueces, médicos y para toda la sociedad. Porque mientras no aprendamos de estos errores, tragedias similares podrían repetirse en cualquier lugar y en cualquier momento. Al final, lo único que queda es honrar la memoria de Kelsey y reconocer la lucha de Kirsten. El dolor nunca desaparecerá por completo, pero de ese sufrimiento puede surgir un compromiso colectivo para proteger mejor a los niños y atender con seriedad los problemas de salud mental. La historia de la familia Jeter es un recordatorio de que la prevención salva vidas. Gracias por acompañarnos en esta narración. Si este caso te conmovió o te hizo reflexionar, te invitamos a compartirlo para que más personas comprendan la importancia de atender estas señales de alerta. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita para seguir explorando juntos las historias más impactantes del mundo real. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que informe, conmueva y genere conciencia.